Es un gusto tener a todo este público espectacular el día de hoy. Muy buenos días a Juan Felipe, a Brian, a Harold, a Anderson, a Felipe, a Elvis, a Oscar Alberto y a Edward. Eh, sí, disculpas por lo de ayer, hermano, eso, este internet, esta mañana también inclusive pues a los pelados, a las personas que ven conmigo electrónica básica, que son Felipe, los Felipes, mejor dicho, y quién más es que, bueno, creo que son ellos dos nomás. Se dieron cuenta pues que tenía todavía problemas, que se me escuchaba entrecortado, esperemos que haya mejorado, volví a llamar, volvieron a hacer algo ahí, yo no sé, estos ratos se vuelven no desesperante y sobre todo pues como les digo que el único que tiene cobertura acá de internet son esta gente, no hay, los demás no. Entonces, muy difícil buscar una solución. Bueno, la vez pasada, la clase pasada, nosotros empezamos ya a ver cómo se comporta específicamente. Dame un segundito, por favor, que tengo una llamada.
Listo. Bueno, entonces, en la clase pasada ya empezamos a alimentar circuitos con corriente alterna, ¿no? Pues acuérdese que lo que vimos hasta hace poco Profe, es qué que pena. una... No se olvidó de subir esa clase. Sí, ¿no? Pues es que el problema es que esa berraca cosa, esa... A ver, yo creo que estoy ya ni me acuerdo cómo estoy. Es que me atrasé porque estos manes ¿cómo se llama? Lo de plataforma la dejaron ahí como volando, hermano. Entonces el fin de semana yo que es que me iba a poner a calificar y no. Y lo peor es que dijeron que la plataforma iba a estar por fuera viernes, sábado y domingo. Y yo me levanté muy temprano el lunes a empezar a trabajar y nada, al mediodía y nada. No, me dio fue piedra y ya, no seguí con más. Me parece una falta de respeto, una seriedad, falta de seriedad del señor que estaba manejando eso, porque no sé ni qué hizo, porque yo veo la misma cosa aquí, no veo ninguna cosa rara allí. Entonces, no sé ni qué le hicieron a la tal plataforma, yo veo la misma pendejada, pero bueno, supuestamente es que la actualizaron, no sé qué le actualizarían. Entonces, yo sí la voy a subir hoy, gracias Juan Felipe por recordarme eso, a ver, te voy a mirar aquí. Y además de que está lentísimo esa vuelta, mi hermano. Aquí ya se me trabó. No. Esto es una cosa desesperante, hermano. A ver, yo la última que subí fue aplicaciones de la transformada Fasor en ejercicios. Claro, esta es la fecha 2. La fecha 2. Bueno, listo. Bueno, entonces... ¿Y quién está hablando? Estoy hablando yo por dos lados. ¿Por qué? ¿Dónde estoy hablando? No me veo dónde estoy hablando. No tengo un problema en la aclaración, solamente no alcanza a terminar de calificar. ¿Dónde estoy hablando, hermano? Esta noche, más tarde, mañana. No, pues sí, no, esta noche. La clase fue del 6, ¿cierto? Yo tengo acá la última, es el 2. Sí, así es el 2. No, chica, la transformada, a ver. Ujú. La última fue el 2, profe. Ah, sí, aquí está la transformada Fourier, sí. Transformada Fourier todavía la transformada Fasor, listo, sí, esta es la que hace falta. Perfecto. Déjenme ya termino aquí. Bueno, entonces,
clase del 6. Ajá, listo. Bueno, un segundito, muchachos.
Listo. Bueno. Listo, ya quedó subida la presentación. Ahí la puse como solución a la tarea número 4 y la relación factorial de una resistencia y un inductor. De un resistor y un inductor. Esto, pues ahí ya queda listo esta parte para que la revisen. Yo ya la había subido al YouTube, pero no lo había puesto en la plataforma, pues porque hubo ese inconveniente. Bueno, tampoco he podido calificar, muchachos, qué cosa tan impresionante. Cosas que se le presentan a uno, pero bueno, ahí se me van acumulando las tareas. Bueno, ya me desatrasé esta mañana de electrónica básica en alguna forma y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos con ustedes. Bueno, entonces, volviendo y retomando a nuestros cuentos bien interesantes de circuitos 2, ya nos hemos dado cuenta una parte bien chévere de esta situación y es que hemos encontrado que gracias a que nosotros podamos convertir, entre comillas, a esa transformada Fasor, que le hemos llamado, que es convertir las señales como las vemos aquí en función de, digamos, de señales como menos 10 seno de omega t, todo este cuento, pasamos a la forma fasorial y nos da una respuesta muy rápida. Entonces, al convertir los voltajes en dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia o al dominio fasorial o a la transformada Fasor, son varios nombres que se utilizan, pues es muy fácil lograr encontrar respuestas de sumas de voltajes, de sumas de corrientes, y sobre todo hemos encontrado que es muy fácil convertir un circuito, digamos, que está con integrales y derivadas, pues al pasarlo al dominio fasorial encontramos muy fácilmente nuestras respuestas. Ustedes hicieron una tarea muy completa y creo que quedó bastante claro la utilización de cómo pasar en el dominio del tiempo al fasor, cómo pasar en el dominio de las ecuaciones diferenciales a las ecuaciones fasoriales, donde las derivadas se convierten, las derivadas y las integrales se convierten en una ecuación muy sencilla de resolver. Entonces ya ustedes creo que han pasado esto y espero que les haya ido muy bien. Esto pues es otra cosa importante que debemos tenerlo en cuenta. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con nuestros elementos. Ya vimos con la resistencia y con el inductor. Volvemos a recordar rápidamente que cuando usted alimenta un circuito con una corriente de la forma I sub m coseno de omega t, pues va a generar en la resistencia un voltaje V de t en función del tiempo, simplemente multiplicando la corriente por la resistencia, y bueno, nos da lo mismo. La única diferencia es que el voltaje cambia la amplitud. Si ustedes miran, en el dominio del tiempo sencillamente es I minúscula y el voltaje V minúscula es multiplicar I por R y ya, nos da el voltaje, no tiene ningún problema. Esto a nivel fasorial sencillamente es convertir la corriente que está en el dominio del tiempo fasor y es muy sencillo, I sub m y el ángulo de teta. Y cuando vamos a buscar el voltaje, sencillamente multiplicar el fasor de corriente por el fasor de voltaje. Perdón, para cuando vamos a conseguir el voltaje es simplemente multiplicar el fasor de corriente por la resistencia y es eso, mire. Si nos devolvemos, hacemos la inversa de la transformada fasor, nos da esto y nos dan en las dos respuestas lo mismo. ¿Listo? Entonces, en la resistencia es muy sencillo porque cada vez que pasa corriente por la resistencia, el voltaje y la corriente se encuentran en fase, eso fue lo que dijimos aquí, miren. Se encuentran en fase, lo único que cambia son las magnitudes, es decir, el valor de I y el valor de V. Cambian, la misma sigue siendo. Pero miren qué pasa cuando tenemos un inductor. Cuando tenemos un inductor, no sé dónde más meter las cosas. Cuando tenemos un inductor y lo alimentamos con una corriente I de t y su m coseno de omega t más teta, el voltaje que se genera en un inductor o se induce en un inductor es L por dI de t. Acuérdense de esa expresión, L de I de t.
Entonces, L lo multiplico por la derivada del tiempo de la corriente es de la forma... Y su M de la forma coseno de omega t más teta. Cuando yo derivo, este coseno me sale menos seno de omega t más teta por la derivada interna que será omega. Entonces me queda la L que viene en la expresión matemática, la omega que sale, el menos que sale de la derivada de coseno menos seno, y me queda seno de omega t más teta. Recuerden que menos seno de teta es igual a coseno de teta más 90, entonces hacemos esto y me queda aquí más 90. Si hacemos esta expresión, mire lo que nos queda. ¿Qué podemos encontrar de esta manera? Que la amplitud ha cambiado y ahora se multiplica por omega L y su M se multiplica por omega L. No se multiplica como acá en la resistencia por R. Y me queda coseno de omega t más teta más 90. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la transformada fasorial, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Primero, que ya no tenemos que hacer esta derivada, como lo hicimos aquí. Miren, el dominio del tiempo es un poco complicado hacer esto, porque hay que hacer mucha cosa y mucha situación y bueno, en fin. Pero cuando estamos en el dominio de los fasores, miren que la cosa se simplifica y vamos a ver. Yo tengo aquí I sub m, coseno de omega t más teta, el fasor de esto es I sub m con el ángulo de teta, ¿cierto? Para encontrar el voltaje, lo que tenemos que hacer es que el voltaje va a ser igual a L, esta L, que esta está fija. Como es la derivada del fasor como es la derivada de la corriente, lo que hago es coger el fasor de la corriente, que ya lo tenemos aquí, y lo multiplico por J omega. J omega. Y no más. Eso es todo. Mire, J omega L por I sub m, fasor de la corriente con ángulo de teta. Entonces ya hago el producto y me queda esto. J omega L por I sub m con ángulo de teta. Pero la J es 1 con ángulo de 90. Entonces yo puedo expresar esto, como hago este producto de números complejos, sencillamente 1 multiplicado por omega L por I sub m, y el ángulo es teta más, es el producto de las magnitudes, y los ángulos se suman. ¿Por qué quiero hacerlo así? Para expresarlo y que quede de una manera sencilla de entender la respuesta que hemos obtenido acá. Si usted deshace esto, y lo pasa al dominio del tiempo, usted va a encontrar esto, mire. Si usted lo pasa al dominio del tiempo, va a obtener esto. Simplemente, ¿cuál va a ser la magnitud? Omega L por I sub m, coseno ¿de quién? De omega t, más teta más 90. Aquí no nos deja ver corramos esto un poco para acá, a ver si me permite. Eso, ahí. Corramos un poco ahí para que nos deje ver bien. Listo. Entonces ahí está. Miren, nos queda la misma respuesta. Mira, omega L por I sub m por coseno de omega t más teta. ¿Listo? Entonces, varias conclusiones importantes que hemos encontrado. Miren, si hacemos el diagrama fasor, encontramos que este fasor va a ser longitud m con ángulo teta, longitud im con ángulo teta. Pero el voltaje, el fasor es el mismo, pero se le suma 90 grados y con magnitud omega L por I sub m. Omega L por I sub m, entonces es más largo. ¿Listo? Hemos encontrado varias cosas y es lo siguiente. Si yo les decía a ustedes, ¿quién está adelantado? ¿El fasor de corriente o el fasor? Lo que les decía, mírenlo donde quiere. Veámoslo acá en el dominio del tiempo que es más fácil.
Esta sí es su M y este es el voltaje. ¿Cuál está adelantado y por cuánto? El voltaje le he sumado 90 grados comparado con este que no le he sumado nada. Sumarle 90 grados significa que el voltaje se va hacia la izquierda y la corriente se va hacia la, perdón, sí, se queda quieta, mejor dicho, y el voltaje se ha desplazado 90 grados hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí señor, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué encontramos como conclusión? Que el voltaje se mueve hacia la izquierda y la corriente queda quieta, entonces el primer máximo lo encuentra el voltaje y la corriente la encuentra después. Eso quiere decir que el voltaje se ha adelantado con respecto a la corriente, o que la corriente se ha atrasado. ¿Y cuánto se ha atrasado? Aquí está el ángulo exactamente, 90 grados, mire. Y aquí se ve en nuestra diagrama fasorial, podemos ver que se ha atrasado, el voltaje se ha adelantado 90 grados. Se ha adelantado 90 grados. ¿Listo? Entonces, mire, el inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente, por lo tanto atrasa la corriente 90 grados. Almacena energía en forma de campo magnético. Eso no se pueden olvidar nunca. No se pueden olvidar nunca de eso. Eso es lo más importante que hemos encontrado. Ahora, otra cosa que quiero que analicemos de esto que hemos encontrado es lo siguiente. Yo voy a ingresar acá una nueva diapositiva porque no me salió. Quiero que encontremos un término bien interesante que podemos de estas expresiones. Y es que si usted se da cuenta, podemos expresarlo de esta manera. Aquí, en este punto, miren, voy a ponerlo de esta manera, aunque pues igual la de arriba también sirve. Y es que ay, Dios. Entonces, el ángulo, la corriente, miren, ¿no? Si usted lo puede expresar de aquí, sencillamente una forma de verlo es que el voltaje, o el fasor de voltaje, podemos deducir de esta parte de acá, podemos decir que el voltaje, el fasor de voltaje va a ser igual al fasor de corriente, pero multiplicado por J omega L. ¿Sí? Aquí está, miren. Si usted se da cuenta de esto aquí está claramente definido. El J omega L multiplica el fasor. Eso es un dato muy importante que quiero que lo tengan en cuenta también, muchachos, por favor. Que el voltaje en un inductor va a ser igual a multiplicarlo por J omega L por la corriente. ¿Listo? Vamos con el otro. Vamos a mirar el capacitor y luego llegamos a importantes conclusiones. En el caso del capacitor tenemos lo siguiente. En el dominio del tiempo, tenemos lo siguiente. En el dominio del tiempo tenemos el capacitor de esta manera. ¿Qué es? Sencillamente, hay una diferencia de potencial, un voltaje en el capacitor,
Y usted para encontrar la corriente coge, deriva el voltaje, multiplica por la capacitancia y encuentra la corriente. ¿Sí? Eso es como lo hace usted normalmente. Entonces vamos a hacer esa expresión matemática y miremos a ver cómo nos da. En el dominio del tiempo, si usted tiene un voltaje de la forma B sub m coseno de omega t más teta, no, aquí tengo que ingresar la teta, voy a copiarla de acá. Omega t más teta, ¿listo? Entonces usted quiere encontrar cuánto es la corriente que pasa por ese capacitor, entonces sencillamente lo que tiene que hacer es C por la derivada con respecto al tiempo ¿de quién? Del B sub m coseno. Aquí voy a utilizar las llaves para diferenciar de omega t más teta. ¿Listo? Entonces ahora sí hacemos la operación. Y de t simplemente va a ser igual a c multiplicado por la derivada. Entonces, ¿cómo nos da la derivada? Verán, la derivada nos da b sub m es una constante, sale. Coseno de omega t, la derivada de coseno es menos seno. También nos dará menos seno. ¿Menos seno de quién? De omega t más teta. Y por la derivada interna que va a ser omega. ¿Listo? Omega. Entonces así nos da. Ahora, eh, ¿qué más vamos a encontrar aquí? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Si usted lo analiza y convierte esto, como ya lo hicimos en la anterior expresión, de t, cogemos el menos seno que es igual a coseno, entonces me va a dar omega c por b sub m por coseno de omega t más teta más 90. ¿Cierto? Entonces aquí les pregunto, miren, esto, así nos da esta expresión, podríamos decir quién está adelantado y quién está atrasado, el voltaje, la corriente y por cuánto. ¿La corriente está adelantada? La corriente está adelantada. ¿Por qué razón? Porque resulta que se sumó 90 grados, se fue hacia acá. Entonces yo voy a rayar, vuelvo y hago como siempre mis rayones por acá para que ustedes lo entiendan. Miren, yo voy a tomar el voltaje va aquí, coseno. ¿Listo? Este es mi coseno. Listo, pero dice que la corriente que nos da como resultado es multiplicar el voltaje por omega por C, pero miren lo que ha pasado, se le ha sumado 90 grados. Sumarle significa desplazarse hacia la izquierda. Por lo tanto, va a ser más grande la señal de acá y se ha desplazado hacia allá 90 grados. Esto es la corriente. Y este de acá es el voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿quién está adelantado? Pues mire, el primer máximo lo alcanza la corriente, por lo tanto, la corriente está adelantada con respecto al voltaje. ¿Listo? La corriente está adelantada con respecto al voltaje. ¿Cuánto está adelantada? ¿Cuánto está adelantada? 90 grados. 90 grados. 90 grados.
Qué pena con ustedes, muchachos. Esto es otra de las cosas de internet que suelen suceder, hermano. Qué desesperación. Yo creo que soy el rey de la paciencia, ¿no? Porque yo hace rato hubiera cogido esto y lo hubiera mandado a la M, hermano. Pero no sé qué hacer, hermano. Yo creo que si existiera el premio Nobel a la paciencia, yo me lo hubiera ganado, hermano. Porque si no hace rato, quién sabe qué más hubiera hecho. Pero bueno. No, ya me cansé de estar. No sé, muchachos. Pero bueno. Sigamos porque eso es lo que hay. El capacitor entonces es un elemento que se pone a los cambios de voltaje, por lo tanto atrasa el voltaje 90 grados, almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Así. Sí, qué pena con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes también por su paciencia, que también tienen un Nobel de paciencia. Bueno, esto es entonces lo que hemos encontrado. Yo quiero, cuando ya despeguemos de esto, ya empezamos a trabajar bien chévere. Se van a dar cuenta que después de que encontremos la razón que quiero encontrar hoy, ya vamos a hacer varias cositas bien interesantes. Entonces, miren, el capacitor entonces, a diferencia del inductor, si miramos, el inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente. Al oponerse a los cambios de corriente, atrasa la corriente, ¿cuánto? 90 grados. Mientras que el capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje y por lo tanto atrasa el voltaje 90 grados. Eso hemos encontrado. Bueno, ahora, vamos con el dominio fasorial. En el dominio fasorial, el circuito se vería de esta manera. Ya no es I minúscula, sino I mayúscula, porque aquí ya no es I, sino que es I, pero en fasor. Recuerden que el fasor es simplemente tomar la amplitud y la fase. Y el voltaje aquí va a ser, ya no va a ser V minúscula, sino V mayúscula. ¿Por qué? Porque esto ya es un fasor y el fasor pues es convertirlo. ¿Listo? Y vamos a encontrar cómo nos da en el dominio fasorial. En el dominio fasorial tendríamos que, ¿a qué sería el equivalente del fasor? El fasor ya es una V mayúscula, ya que va a ser igual el fasor de voltaje teniendo esto. Vm con ángulo de θ. Este es el fasor, ustedes ya saben, ya lo han hecho. Ya lo saben, ya lo han hecho, entonces simplemente es θ. Ahora, yo voy a hacer la corriente, miren, para calcular la corriente, dice, para calcular la corriente, aquí la expresión matemática dice que la corriente va a ser igual a C multiplicada por la derivada del voltaje. Pero recuerden que la derivada, al hacer la transformada a fasor, es multiplicar el fasor de voltaje y multiplicarlo por omega, por J omega. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos simplemente el fasor y quedará de esta manera, miren. J omega C por presión. Eso es todo, miren. Y esto en últimas, si ustedes lo ven, pues es obvio, es la corriente, va a ser la corriente multiplicada por J omega C por el fasor de voltaje. ¿Listo? Eso es lo que quiero que lleguemos a esta conclusión. Y yo quiero que nos demos cuenta, muchachos, de eso. Voy a hacer el diagrama fasorial para que nos demos cuenta cómo se ve el diagrama fasorial de un capacitor. Pues obviamente, como lo hemos visto, se vería algo así. El voltaje simplemente es B sub M, ángulo de phi. ¿Listo? Y la corriente, bueno, acá pues otra forma de analizarlo es poner esto en términos de lo que hicimos ahora rato, ¿no? Esto va a ser igual a la corriente va a ser igual a J, que es 1 con ángulo de 90,
multiplicado por el fasor de voltaje, que va a ser igual a omega por C por V por Vm ángulo de θ. ¿Listo? Ay, mierda. Entonces, ángulo de θ, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esto. ¿Listo? Y lo que hacemos sencillamente es multiplicar las magnitudes y dejar solamente sumar los ángulos. Entonces aquí me queda θ más 90. ¿Listo? Eso es, miren, ahí está. Entonces, si usted convierte eso, esta corriente que está aquí, la convierte en esto, ya en el dominio del tiempo, pues simplemente le va a dar lo que ya esperábamos, ¿no? La magnitud es omega c por b sub m, coseno de omega t más 90. Más θ más 90. Esto nos da así. ¿Listo? No me deja. Bueno, corramos un poco acá esto para verlo así. Listo. Ahí está. Listo, listo. Ahí está. Perfecto. ¿Listo? Entonces, mire. Ya podemos encontrarlo. Mire que lo hemos encontrado de dos maneras y bueno, ustedes podrán darse cuenta que llegamos a la misma forma sin derivar, que es lo que ustedes verán después. A mí por ahora no me interesa cómo se hace en el dominio del tiempo estos cálculos, que I es igual a C por dB de T, o que el voltaje en un inductor es L por DI de T. No me interesa esto. Por ahora hacer estos cálculos, usted lo debe tener en su memoria y debe saber que en el dominio del tiempo pues tiene que derivar e integrar, mientras que en el dominio fasorial solamente es álgebra común y silvestre. Entonces, yo quiero tener una tabla resumen de lo que hemos visto entre ayer y hoy. Y aquí se las voy a poner, la tablita resumen. Bien chévere, aquí bien sencillito. Esta tabla dice lo siguiente. Dice así. Listo. Esta es la tabla que quiero a la que llegamos a la conclusión. No sé si ustedes se dieron cuenta de esto, pero pues esto era algo que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es lo siguiente, mire. Ahí está. Resumen de las relaciones de tensión y corriente. Mire, si usted tiene un elemento resistivo, en el dominio del tiempo el voltaje en una resistencia es resistencia por corriente. Pero si lo vamos a hablar en el dominio de los fasores, es decir, cuando hablemos del dominio de los fasores, digámosle dominio de la frecuencia. ¿Sí? Siempre hagamos eso. Un circuito, este circuito está en el dominio del tiempo porque corriente está en función del tiempo y voltaje está en función del tiempo. Cuando yo le hago la transformada a fasor, lo que sucede es que ya no es en el dominio del tiempo, sino en la frecuencia. Mire, porque aquí nos aparece J omega C, J omega L y ese tipo de cosas. Por eso se dice que se le llama dominio de la frecuencia. Bueno. Entonces, en el dominio del tiempo, la resistencia, el voltaje se calcula como resistencia por corriente. Pero en el dominio de la frecuencia es prácticamente igual. El fasor de voltaje es igual a la resistencia por el fasor de corriente. ¿Qué sucede en el inductor? En el inductor encontramos que el voltaje va a ser igual a L de I de T, eso es en el dominio del tiempo. Pero si yo hago la transformada a fasor, en el dominio de la frecuencia, el voltaje, el fasor de voltaje en un inductor va a ser igual a J omega L por la corriente. ¿Listo? En un capacitor, en cambio,
la corriente va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ya lo hicimos aquí, mire. Pero resulta que usted puede encontrar que la corriente va a ser igual a J omega C por el fasor de voltaje. Por lo tanto, si yo despejo, el fasor de voltaje va a ser igual a I sobre J omega C, o sea, el fasor de corriente sobre J omega C. Eso es algo bien importante que quiero que lo tengan en cuenta. ¿Está clara esa tabla? Por favor, me lo dicen. A ver otra vez, profe. A ver. Acordémonos de algo. Espérenme un segundito. Yo quiero acordarme de algo que dedujimos hace rato. Esto. Estas dos expresiones. Pero igual yo estoy utilizando solo esta. ¿Sí? Voy a pasármela, le voy a llevar para acá para que podamos entender. Esta, miren, no se olvide de esto. Cuando usted tiene en el dominio del tiempo una derivada de voltaje, sencillamente es en el dominio fasorial es coger el fasor de voltaje y multiplicarlo por J omega. Eso es lo que estoy aplicando. ¿Listo? No es más. Acuérdese de eso. ¿Ya lo tiene claro? Puedo derivar voltaje o puedo derivar corriente. Si yo tengo derivada de voltaje con respecto al tiempo en el dominio del tiempo, usted tiene que ponerse a derivar lo que hicimos aquí, mire. Coseno, que la derivada de coseno es menos seno, que yo no sé qué cosa, todo el cuento que hicimos ahí. ¿Listo? Entonces, ahora, en el dominio fasorial, si usted está derivando el voltaje, tiene que simplemente lo que hace es convierta ese voltaje en fasor. Por eso es así como con esta negrita así, y mayúscula. Y multiplíquelo por J omega. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, por eso es que las ecuaciones diferenciales que hicimos, por eso no les digo no se les haga raro, porque esto ya lo hemos hecho. Mire, veamos este ejercicio, mire. La derivada de escoja, convierta el voltaje en fasor y multiplíquelo por J omega. Eso es lo que hacíamos, acuérdense. Aquí 5 multiplicado por el fasor de voltaje. Aquí 4 multiplicado por el fasor de voltaje y dividido entre J omega. Eso es lo que hacíamos, muchachos. No sé, no es nada raro. No es nada raro lo que estoy haciendo acá. Miren, entonces en esta tabla resumen, lo que yo he encontrado es que la resistencia, simplemente el voltaje en el dominio del tiempo es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Eso es la ley generalizada de Ohm sin ningún problema en alterno. Pero ¿qué sucede en el dominio fasorial? En el dominio fasorial es el fasor de voltaje en una resistencia va a ser igual a la resistencia multiplicada por el fasor de corriente. ¿Listo? En el inductor, ¿qué sucede? En el dominio del tiempo, el inductor, encontramos que el voltaje en un inductor es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero miren, esto en el dominio de la frecuencia se cambia, porque ya el voltaje no va a ser el dominio del tiempo, sino va a ser el fasor de voltaje, va a ser igual a J omega L por el fasor de corriente. ¿De dónde saqué esto? La L, pues es la que está ahí. Y la derivada de la corriente con respecto al tiempo es convertir la corriente en fasor y multiplicarla por J omega. Entonces, J omega, la L que está aquí y el fasor de corriente. ¿Listo? Repetimos la misma operación acá. Acá en el capacitor es que la corriente es igual al capacitor por la derivada del fasor del voltaje con respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Que usted la corriente... sencillamente es igual, aquí está esta expresión, mire, es la capacitancia por la derivada del voltaje. Para hacer esto lo que hago es capacitancia multiplicada por el fasor de voltaje y como estoy derivando multiplicada por J omega. Entonces, mire, me queda J omega C por el fasor de voltaje, esto. Y si despejo voltaje, pues J omega C que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Listo? Entonces, mire, el fasor de voltaje me queda igual a la corriente sobre J omega C. Esto es lo que hice. De esta expresión, que me sale a partir de esta, simplemente lo paso a dividir. ¿Está claro? Ahora sí, o más o menos, o estoy hablando en chino. No, ahí sí ya.
No sé, el resto de compañeros, por favor, me gustaría que me diga si está bien, si no, si no, no, si no. Comencé. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a empezar a introducir un concepto bien importante que quiero que ustedes lo tengan bien, pero bien claro, y es que vamos a usar lo siguiente. Es lo siguiente. Hagamos llamadita lista, ya que llegó mi amigo Oscar Ruano, que hace rato no lo veía. Hagamos llamadito de lista ahí, por favor. Gracias. Verán. Vamos a introducir dos nuevos conceptos que son impedancia y admitancia. ¿Listo? Impedancia y admitancia. Estos dos conceptos nuevos salen porque de alguna manera nos vamos a dar cuenta que hay algo muy relacionado con esta tabla que acabamos de encontrar, y es que si usted se da cuenta, aquí hay una relación entre voltaje, fasor de voltaje y fasor de corriente con unos términos por ahí. Y eso que acompaña al fasor de corriente va a ser algo. ¿Listo? Entonces, empecemos por tratar de mirar qué serán estos conceptos. Vamos a verlo. De lo que vimos anteriormente, de alguna forma hemos encontrado estas expresiones. Eso es lo que yo les digo, hemos encontrado estas expresiones. Si ustedes no me dejan mentir, pues lógicamente eso es lo que acabamos de ver hace un momento. Es decir, que el fasor de voltaje en una resistencia, el fasor de voltaje en una resistencia es multiplicar el fasor de corriente por la resistencia. En un inductor, el fasor de voltajes es igual a multiplicar el fasor de corriente por J omega L. Y en un capacitor, el voltaje de un capacitor es multiplicar la corriente por 1 sobre J omega C. ¿Listo? J omega C. Si yo me pongo a despejar y encuentro la siguiente situación, es decir, hago una razón entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente en estas expresiones, vamos a encontrar esto. Si paso el fasor de corriente a dividir, paso el fasor de corriente a dividir, paso el fasor de corriente a dividir. Y he encontrado la relación entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. ¿Qué significa la relación? Pues cómo se ven. Entonces, miren, si yo en una resistencia divido el fasor de voltaje con el fasor de corriente, me da la resistencia. Si yo en un inductor divido el fasor de voltaje con el fasor de corriente, me da J omega L. Y si yo en un capacitor divido el fasor de voltaje con el fasor de corriente, me da 1 sobre J omega C. Esto que quiero que ustedes se acuerden de alguna manera es que es medio similar o parecida a la ley generalizada de Ohm, pero en forma fasorial, ¿sí o no? La ley generalizada de Ohm. La ley generalizada de Ohm. La ley generalizada de Ohm se vería de esta manera. La ley generalizada de Ohm se vería de esta manera. Pero ojo con lo que les voy a decir. Aquí la situación es la siguiente. Miren, he introducido una nueva letra, que es la Z del Shadowro, y he dicho que esa Z, a partir de este momento, le voy a poner un nombre. Y ese nombre le voy a decir impedancia. Impedancia. Y entonces yo quiero, vamos a poner esto acá, desplazarlo hacia acá para dejarlo acá y decir
esto. La impedancia es la, o dejémoslo por acá, que esto se me puso medio complicado aquí, ya no. Aquí está, ahí se va, ahí se va. La impedancia Z, a partir de este momento he dicho que el fasor de voltaje dividido entre el fasor de corriente me va a dar Z. Y es la impedancia de un circuito, es la razón entre el tensor, la tensión o el voltaje fasorial y la corriente fasorial. Por lo tanto, esto siempre nos va a dar ohmios. Y es que es cierto, o sea, si usted divide voltaje sobre corriente, nos va a dar ohmios. Entonces, mire, aquí estamos demostrando que estos sí son ohmios. No sé de dónde claveles, pero J omega L también nos va a dar ohmios. Y 1 sobre J omega C también nos va a dar ohmios. Entonces, esta unidad, esto que acabamos de analizar y de demostrar, es que hemos encontrado que la razón entre estas unidades, R es ohmios, y eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, hace más de un año que sabemos esto. Pero no sabíamos que el multiplicar omega L también nos da en ohmios, y que 1 sobre omega C también nos da en ohmios. ¿Sí? Ahora que ohmios imaginarios, pues no importa, pero eso nos da en ohmios. ¿Listo? Por lo tanto, hemos encontrado el término impedancia como eso. La impedancia, entonces, es la razón entre el fasor de corriente y el fasor el fasor de voltaje sobre el fasor de corriente. Y si ustedes lo recuerdan, así como existe la impedancia, así como existe la resistencia en circuitos 1, había una cosa que se llamaba 1 sobre resistencia, ¿se acuerdan? A eso le llamábamos la G, que era la conductancia, y estaba en Siemens. Y entonces, pues aquí va a haber algo parecido, pero un poco diferente, diría un amigo. ¿Y en qué se diferencia? Pues en que este ya no le voy a poner Z, sino que le voy a poner y a eso le voy a llamar admitancia. Y en la admitancia, así como su nombre lo indica, si este impide, este admite. Entonces la impedancia es porque impide y la admitancia es porque admite. Es algo similar a la resistencia, que es oponerse al paso de la corriente, y la conductancia es permitir o admitir o conducir, es el inverso de la resistencia, ¿vale? Entonces la admitancia es el inverso de la impedancia, y por supuesto, si la impedancia está en ohmios, la admitancia está en Siemens. ¿Sí? La admitancia está en Siemens. Entonces, esto sí que es verdaderamente un descubrimiento bien importante, y por supuesto la expresión matemática que relaciona la impedancia con la admitancia está expresado de esta manera, y era de esperarse. La Y va a ser igual a 1 sobre Z, es decir, al fasor de corriente sobre el fasor de voltaje. Así de sencillo. ¿Listo? Muchachos, no se me van a asustar porque estos términos dirán, miércoles, ¿y qué es eso de impedancia, admitancia, omega, capacitancia, reactancia, yo no sé qué más cosas, un poco de términos que hemos encontrado acá? Pues esto con el tiempo se van a familiarizar. Por ahora parece ser como una cantidad de cosas nuevas que están viendo, pero con el tiempo se van a familiarizar. Entonces, verá, vamos a encontrar varias cosas bien interesantes. Aquí voy a encontrar una tabla en donde relaciono la forma en cómo serían las impedancias y las admitancias de cada uno de los elementos. Entonces, verán, vamos a relacionarlo en una sola tabla para que la tengan presente. Si tienen alguna duda, por favor me lo dicen, muchachos, ¿no? En cualquier momento, no hay ningún problema. Aquí voy a hacerles una tabla de la relación que existe entre cada uno de los elementos, y entonces vamos a encontrar, miren. Esta es la primera tabla. Aquí está, miren. Entonces, miren, aquí está.
La tabla, impedancia y admitancia de los elementos pasivos. Entonces tenemos como la resistencia, si vamos a calcular la impedancia, miren, es simplemente R. La admitancia, ¿qué va a ser? 1 sobre R. En un inductor, si usted mira y relaciona lo que acabamos de encontrar, mira aquí, ¿qué es la impedancia? Es voltaje sobre corriente, ¿listo? Y esta Z va a ser igual a R. Entonces, miren, a ver cómo lo digo de la mejor manera. En una resistencia, la razón del fasor de voltaje con el fasor de corriente me da R. Eso será la impedancia. Entonces, eso es lo que estoy poniendo en esta tabla, miren. La Z es igual a resistencia. En una resistencia, la impedancia es R. Ahora, esto es en el inductor. En el inductor encontramos que el fasor de voltaje sobre el fasor de corriente nos dio J omega L. Por lo tanto, este será la impedancia de un inductor. Entonces, si tenemos un inductor, la impedancia de un inductor llamada Z va a ser igual a J omega L. J omega L. Y si vamos a hacer la admitancia, va a ser 1 sobre Z, es decir, 1 sobre J omega L. ¿Listo? Ahora, vamos a C, es el capacitor. El capacitor, la impedancia de un capacitor va a ser fasor de voltaje sobre fasor de corriente. 1 sobre J omega C. 1 sobre J omega C. Y si yo digo que esta es la impedancia, la admitancia va a ser 1 sobre J omega C, es decir, J omega C. Y esta es una tabla bien importante. ¿Listo? Pues les digo, no se me asusten si les parece a ustedes que estamos metiendo un poco de conceptos nuevos. Lo entiendo perfectamente, pero a medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de que esto no es tan raro, son conceptos nuevos, no se me asusten por eso. Vamos a ver una cosa bien importante que en el final de Circuitos 1 vimos, y es lo siguiente. De estos conceptos que encontramos acá, podemos encontrar lo siguiente. ¿Listo? Miren. Nosotros cuando hacíamos la carga de un capacitor, por ejemplo, la carga de un capacitor, ¿se acuerdan? Había un tiempo que se demoraba 5 octavos en cargarse el capacitor. Después de cargarse, él se comportaba como si estuviera en un circuito abierto, acuérdense. Y el inductor, cuando se carga, al final del asunto se comporta como si fuera un cortocircuito. Aquí lo bonito es que demostramos que eso es verdad. ¿Por qué razón? Porque aquí encontramos que omega es la frecuencia. En DC la frecuencia es 0. Acuérdese, en DC la frecuencia es 0. Entonces, si yo quiero calcular la impedancia de un inductor en DC, la frecuencia será 0. Por lo tanto, la impedancia de un inductor en DC es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que sea 0 ohmios. Pues que es un cortocircuito, mire. Tiene relación con eso. Y el capacitor es 1 sobre omega C. Y 1 sobre 0, que es prácticamente lo que estamos considerando aquí, 1 sobre 0 tiende a infinito. Es decir, que la impedancia es extremadamente grande y por lo tanto en DC va a ser igual a un circuito abierto, porque es una impedancia demasiado grande. La impedancia es como equivalente a la resistencia, me diría alguien, pues digamos que relativamente sí. Lo que pasa es que en los elementos L y C, mire que son imaginarios. La impedancia es un número imaginario. La impedancia es un número imaginario. La admitancia es un número imaginario. Sí, señor. Es un número imaginario. Entonces, miremos cómo son altas frecuencias. Altas frecuencias significa cuando omega es demasiado grande. Y cuando es demasiado grande, pues esto tiende a ser muy grande, por lo tanto tiende a ser un circuito abierto. Y cuando la frecuencia tiende a ser demasiado grande, 1 sobre esto también va a ser demasiado grande.
Y eso será como 1 sobre algo muy grande tiende a 0. Entonces, mire, un inductor en cortocircuito, en DC se comporta como un cortocircuito y en altas frecuencias como un circuito abierto. El capacitor, ya lo habíamos dicho, en DC se comporta como un circuito abierto y en AC, es decir, y en frecuencias muy altas como un cortocircuito. Esto es muy importante que lo tengan presente. No lo vamos a usar muy frecuentemente nosotros, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Si hemos demostrado entonces que un inductor tiene una impedancia de 0 en DC, pues porque es que en DC no se puede hablar de impedancia, pero se comporta como un cortocircuito. Y en DC un capacitor se comporta como el circuito abierto. Eso es. Otra cosa importante. Realmente, si usted se da cuenta de la tabla que acabamos de ver aquí, de la tabla que vemos aquí, nos damos cuenta que Z va a ser igual a la suma de un número real, por ejemplo, lo real es la resistencia, y lo imaginario son estos números de acá, ¿cierto? Entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que la impedancia es un número complejo, ¿sí? Es un número complejo de esta manera. Z va a ser igual a R más JX. Yo esa X no sé, porque puede ser omega L o puede ser 1 sobre omega C. Pero en todo caso es un número complejo ahí, miren. Y yo a esa X le voy a llamar reactancia. Reactancia. ¿Sí? ¿Qué es la reactancia? La parte imaginaria de la impedancia. No, yo sé que ahorita más de uno debe estar diciendo que este poco ya agregó otro término nuevo. Entonces, miren, la impedancia tiene una parte real que se llama resistencia. Y la impedancia tiene una parte imaginaria que se llama reactancia. Los primeros 13 meses. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, pues. Aquí tenemos un nuevo concepto, la reactancia. La reactancia. Y por supuesto, si ustedes se van a dar cuenta, la impedancia, como es un número complejo, yo lo puedo expresar como cualquier número complejo, ¿cierto? Es decir, con su magnitud de su ángulo, no vayan a confundirme esto con fasor, ¿no? No vayan a confundir esto con fasor. Un número complejo no es un fasor. Un fasor es un número que representa un voltaje o una corriente donde está su magnitud y su ángulo de fase. Esto no es un fasor. Esto es un número complejo. Tiene sentido este número complejo de la impedancia cuando tiene su parte real, que es la resistencia, y su parte imaginaria, que es la reactancia. Pero la impedancia es igual a la magnitud y un ángulo. Pero esto no es un fasor. No vayan a confundir. Esto no es un fasor, es un número complejo. ¿De dónde sacamos que la impedancia es un número complejo? Porque estoy dividiendo un número complejo con otro número complejo. ¿Sí? Y este Z es un número complejo. Y Y también va a ser un número complejo, por supuesto. Es 1 sobre un número complejo o un fasor de voltaje. Es otro número complejo. Pero no es un fasor. No se olviden, porque un fasor es el que va indicando la amplitud y la fase de un voltaje o de una corriente. Eso es todo. Por lo tanto, nosotros podemos expresar la impedancia también de esta forma, y es que, por eso les digo, usted lo puede ver como si fuera un número complejo, y por lo tanto va a ser de esta manera. Aquí está. La impedancia va a ser R más JX, donde X es la reactancia, y usted lo puede expresar como en forma rectangular, o lo puede representar como en forma exponencial, o lo puede representar como en forma polar, ¿sí? Donde la impedancia va a tener su magnitud de impedancia y su ángulo normal.
Y también pues habrán las expresiones matemáticas. Y también habrán las expresiones matemáticas donde usted puede calcular, como hemos venido haciendo, cualquier número complejo a partir de estas expresiones. Esto ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Ah, madre, ¿y si le sale plata para pagar eso? Ahí está. ¿Sí? Si usted quiere calcular la magnitud de la impedancia, pues sencillamente es la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. ¿Qué es R? La resistencia de la impedancia. ¿Qué es X? La reactancia. Ahora vamos a ver qué es cada reactancia. Vamos a verlo más adelante. Escoger la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado y le saca la raíz cuadrada. Esto ya lo sabíamos. Eso es pasar de rectangular a polar. Y el ángulo es tangente a la -1 de X sobre R. Y si usted quiere pasar, si usted tiene de la manera polar a la manera rectangular, pues R le va a dar la magnitud de Z por el coseno de teta y X es igual a la magnitud de Z por seno de teta. ¿Y para qué hacer ejercicios? Porque eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahorita voy a introducir otros dos conceptos nuevos, vuelvo y les insisto, no se me asusten, no quiero que, digamos, la primera vez que nos entendemos estos conceptos más de un estudiante que, no, pues quedé loco. Puede ser que quede un poco loco, porque mire, aquí introduzco un nuevo concepto que es la impedancia, la admitancia, y la admitancia, así como en la impedancia, la parte real de la impedancia es la resistencia, entonces en la admitancia la parte real va a ser la conductancia. ¿Sí? Y la parte imaginaria de la admitancia se llama la susceptancia. Entonces, pues no se me vayan a causatar, muchachos, vuelvo y les digo, no se me asusten. Voy a escribir esto para que se les quede un poquito. Esto no es de memorizarla, ¿no? No es de memorizarla. Porque ustedes con el tiempo van a empezar a manejar estos conceptos. Van a empezar a manejar esto. La admitancia tiene una parte real que se llama conductancia. Conductancia. Conductancia, si está bien escrito así, conductancia. Y la parte imaginaria, la admitancia tiene una parte imaginaria que se llama la susceptancia. Esos son los términos nuevos que quería introducir acá con ustedes. Ustedes me dirán, no, qué poco de enredos, porque es que vimos ya. Vamos a ver qué tantas cosas nuevas hemos visto acá. Varias. Primero, impedancia y admitancia. ¿Qué es impedancia? Es la razón que existe entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. ¿Qué es admitancia? Pues el inverso de la impedancia. ¿A qué es igual cuál de estos términos? Pues aquí lo hemos encontrado cómo son, cómo los podemos calcular. ¿Listo? Ahora, la impedancia es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real se llama resistencia y la parte imaginaria se llama reactancia. Y la admitancia tiene también una parte real y una parte imaginaria, pero la parte real se le llama conductancia y la parte imaginaria se le llama susceptancia. ¿Sí? Esto es algo que también pues lo deben ustedes empezar como a entender, empezar como a captarlo y a asimilarlo. Ojo con cometer un grave error que es muy común. La gente dice, entonces, si yo tengo aquí R, esta G es igual a 1 sobre R. Mentira. Mentira, no es cierto. Eso no es cierto. Le toca hacer la siguiente operación, que es convertir la impedancia la impedancia la tiene que convertir en admitancia de esta manera. Entonces no puede decir que G es igual a 1 sobre R, porque esto no es cierto, esto no se cumple. Esto no se cumple. Es más, si quiere que yo le dé una expresión matemática para encontrar la G y la B, es esta. ¿Sí? Esta es a partir de álgebra. Yo no voy a deducirla, no me interesa. ¿Sí? Porque usted lo hace en la calculadora, porque esto no es para aprendérselo de memoria.
Pero mire, la G es igual a R sobre R al cuadrado más X al cuadrado. Y la B es menos X sobre R al cuadrado más X al cuadrado. Esto no es para aprenderse la memoria, y vuelvo y les insisto, esto no es para aprenderse la memoria. Solamente quiero demostrarles que cuando usted está haciendo estas operaciones, usted no me puede decir que la R es 1 sobre G porque está cometiendo un grave error, mire. Un grave error. ¿Sí? Tiene que hacerlo de esa manera. O sea, si usted tiene Z igual R más JX, para conseguir la Y tiene que hacer 1 sobre R más JX, y eso lo hace la calculadora. Por eso le digo que yo no quiero que usted se aprenda estas expresiones matemáticas de memoria, ¿no? No sencillamente que la tenga presente. ¿Listo? Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Yo creo que alguien dijo, y como decía la nena Jiménez, a ustedes les gustan los numeritos, y pues con los numeritos es más fácil definitivamente encontrar las cosas. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio utilizando toda esta cantidad de cháchara que hemos hablado el día de hoy. Miren, este es un circuito que está en el dominio del tiempo, es muy sencillo, tiene una fuente, B sub S, 10 coseno de 4t, tiene una resistencia de 5 ohmios y tiene un capacitor de valor 0.1 faradio. El ejercicio nos pide, vamos a ver qué nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide lo siguiente, voy a escribirle el enunciado para que lo tengamos presente. El ejercicio nos pide encuentre el valor B de t y el I de t. ¿Qué es el B de t? El B de t es el voltaje en el capacitor y el I de t, que es la corriente. ¿Listo? Entonces, miren, usted podría hacer algo bien sencillo, como lo hacíamos en circuitos 1. Ay, güey. Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa. Yo podría hacer lo siguiente, hacer un circuito aquí como el que hemos venido haciendo, una malla, y encontrar en el dominio del tiempo las expresiones. Las voy a hacer solamente como para que usted lo tenga presente. ¿Cómo haría yo mi malla? Yo la voy a hacer en el dominio del tiempo solo para que usted se dé cuenta lo complejo que sería en el dominio del tiempo. Yo lo haría así. Menos 10 veces... Voy a hacer el recorrido de mi malla por aquí. Voy a entrar por este lado, ¿sí? Entro por la fuente por el menos, por eso es menos el valor de la fuente, más... Esto es corriente, esto es una resistencia, por lo tanto el voltaje va a ser resistencia por corriente, más el voltaje en un capacitor, que usted ya sabe cómo es, igual a 0. Entonces, sería 10 coseno de 4t, ¿sí? Más 5 por la corriente, que no sabemos, I de t, no sabemos cuánto valga. Eso es lo que queremos encontrar. I de t, más, ¿cómo calculo el voltaje en un capacitor? Dice, el voltaje en un capacitor usted lo calcula como, ¿dónde está? El voltaje en un capacitor, el voltaje en un capacitor es 1 sobre C, es 1 sobre C, de la integral, es que ese problema es que no quería hacer integrales, pero bueno, me tocó hacerla, integral de la corriente. ¿Sí? Insertar una ecuación. Ahí está. Me quedaría así, ¿sí? Igual a ¿qué? A 0. Entonces, mire, usted dirá, bueno, una de las formas de hacerlo es que usted ya sabe que puede coger esta expresión matemática que está en el dominio del tiempo y pasarla al dominio fasorial. ¿Cómo? Pues coja esta integral y ya sabe, coja convertir a fasor, esto 5 por el fasor de corriente, 1 sobre C, la integral de I de t, escoger la I, ¿sí? Esta es una forma de hacerlo. Lo que pasa es que esto es un poco complejo porque a veces la gente se me olvida de estas expresiones. Y yo lo que puedo hacer es sencillamente pasar ese circuito que está en el dominio del tiempo
al dominio de la frecuencia. Al dominio de la frecuencia. Y hacer mis expresiones matemáticas, pues, relativamente fáciles. Esta sería una forma, vuelvo y les digo, y el que quiera ser atrevido, pues hágalo y resuélvalo, y se va a dar cuenta que no es tan difícil como parece, porque usted es convertir esto a fasor, le queda 10, ángulo de 0, más 5, fasor de corriente, más 1 sobre C, fasor de corriente, sobre J omega, igual a 0. Despéjala ahí y lo puede hacer. Si quiere alguien le queda esto de tarea y que tenga ganas de hacer ese ejercicio, hágalo y verá que le da. Pero otra forma de hacerlo es como hemos venido manejando en circuitos común y corriente. ¿Usted qué hacía cuando encontraba una resistencia aquí y otra resistencia aquí y le daban este voltaje? ¿Qué hacía? Alguien que me diga. Si estas dos fueran resistencias, ¿qué harían para encontrar la corriente? Sobre voltaje. ¿Cómo? Por voltaje. No, no te escucho bien. Una forma es hacer la malla, como yo la hacía, pero otra forma muy sencilla es coger esta resistencia, es sumarle esta resistencia, que sería encontrar la resistencia equivalente, esas dos resistencias, y luego coger el voltaje, que lo tenemos, lo divide entre la resistencia y la corriente, ¿sí o no? ¿Estoy equivocado o eso es como lo hacíamos normalmente? Sí, profe. Así es, ¿cierto? Entonces, acá nosotros no vamos a encontrar resistencia, porque en corriente alterna le llamamos impedancia. Entonces vamos a encontrar la impedancia de cada uno de los elementos. Es decir, mire, para que me entiendan mejor, pasar este circuito al dominio de la frecuencia es pasar los voltajes y las corrientes en fasor y las resistencias y capacitancias e inductancias en impedancias. Y con eso usted ya le queda el circuito más fácil. Vamos a hacerlo entonces. Encima que yo no tengo el circuito para hacerlo, pero voy a tratar de armarlo. Voy a tratar de armarlo. Voy a llevar este circuito acá, lo voy a terminar de hacer en Paint. Entonces verá. Espérenme. Ya estoy convirtiendo esto al dominio de la frecuencia. Esto sería... ¿Dónde está? Dios. Menos J2.5.
Bueno, yo aquí ya terminé el circuito, ahora voy a mirar cómo es que hice los cálculos. ¿Listo? ¿Cómo hice los cálculos? Entonces, lo primero que tengo que hacer, muchachos, para poder convertir mi circuito que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia es, como les dije, pasar. Mira, vamos a escribirlo aquí bonitico, ¿verdad, no? Entonces vamos a hacer, para pasar mi circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, hago dos cosas. Primero, todas las fuentes de voltaje y de corriente las transformo a fasores, a fasor. Segundo, los elementos pasivos los cambio a impedancias. ¿Listo? Pues ya, no es más. Oh, ¿qué pasa aquí? No. No, los elementos pasivos los cambio a impedancias. Listo, entonces vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Primero, entonces, vamos a transformar la fuente de voltaje a fasor. ¿Y la ven la fuente de voltaje? La fuente de voltaje es 10 coseno de 4t. ¿Cuánto da en fasor eso? Ángulo de 10 ángulo de 0, ¿Ángulo de? de 0, ¿no es? De 0, sí señor. 0 que voltios. Ustedes no se olviden que los voltios siguen siendo voltios, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a transformar los elementos pasivos en impedancias. Entonces, la resistencia a impedancia. Impedancia. ¿Listo? La resistencia a impedancia. Si tenemos 5 ohmios, la letra ohmio, 5 ohmios. Si tengo 5 ohmios, oh Dios. Tengo 5 ohmios y lo quiero transformar esto a fasor, a impedancia. Voy a escribir esto también en mayúscula. Pues recordemos nuestra tabla, a ver cómo era. Nuestra tabla decía que la impedancia de una resistencia es la resistencia, por lo tanto, sigue siendo 5 ohmios. 5 ohmios. Y ahora vamos a calcular el capacitor a impedancia. El capacitor a impedancia sí tiene una fórmula, una expresión matemática, pues. La impedancia de un capacitor es 1 sobre J omega C. Entonces vamos a calcularla. 1 sobre J omega C. Entonces, 1 sobre J omega C. Bien, vamos a reemplazar. 1 sobre J, pues sigue siendo J. Omega, ¿cuánto vale? Aquí está omega, miren. Omega vale 4. 4 multiplicado por C. ¿Cuánto vale C? 0.1 faradios. Listo. Esto lo hace en su calculadora, por favor. Entonces háganlo en su calculadora, le pone división 1 sobre
Acá tiene que ponerle 4 por 0.1 y le da igual. ¿Cuánto nos dio eso? ¿Cuánto nos dio? ¿Alguien que haya hecho en la calculadora eso? ¿Está bien? ¿Dónde estás? Para que la semana corriente que no ha salido, que le van a salir. Ah, bueno, mi hijo, vale. Ahorita hablamos. ¿Ah? No, le falta, yo pensé que estaba. Préndase. Ay, este muchacho. Le falta unos minutos, un ratico para salir. Yo pensé que estaba usted ponte caminando, si iba a subir así para que subiera acá. ¿Sí les dio así o no? Menos J 2.5. Vale, ya estamos acá. Chao, mijo. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, si ya voy a hacerlo, mire, entonces mi circuito me va a quedar de la siguiente manera. Esto era en el dominio del tiempo, donde tenemos el voltaje 10 coseno de 4t, tenemos la resistencia 5 ohmios y tenemos 0.1 faradios. Pero en el dominio de la frecuencia obtenemos esto. Nuestro voltaje nos da 10 ángulo de cero, que es lo mismo poner 10. Pues aquí no quise poner ángulo de cero, pues aunque podría haberlo puesto, pongámoslo mejor para que no se me vayan a olvidar del ángulo, porque pensarán que esto es continua y no lo es. Entonces esto es 10 ángulo de 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo allí porque después de pronto se me olvidan y pensará que esto es, como les digo, que es una fuente de DC y no lo es. Ya. 10 ángulo de 0. Ahí está. Hola, mi doctor hermoso, buenas tardes. ¿Cómo me le fue con la psicóloga de Sana Cuello? Aquí está. Entonces, mire, ¿qué es lo que hacemos? Este voltaje lo transformamos a fasor 10 ángulo de 0. Esta corriente ya no es I minúscula, sino I mayúscula porque es fasor. Estos 5 ohmios siguen siendo los mismos 5 ohmios porque la resistencia, la impedancia sigue siendo la misma. Y aquí cambia porque el capacitor ya no va a valer 0.1 faradio, sino que va a valer menos J 2.5 ohmios. Y ahora usted sí ya puede sumar esta impedancia con esta otra impedancia. Y al sumar estas dos impedancias, que son dos impedancias que están en serie, como cualquier resistencia, suma estas dos impedancias, puede coger el fasor de voltaje, dividirlo entre la impedancia total y le da la corriente. Entonces, ¿cómo será esto? Pues hagámoslo. Sencillamente va a ser la Z equivalente, así como existía la resistencia equivalente, va a ser igual a sumar 5 ohmios, 5 ohmios, 5 ohmios, más menos J 2.5 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 5 menos J 2.5 ohmios. Así de sencillo, ¿no? No es otro complique en esta situación. Entonces, esa sería nuestra impedancia equivalente. Sumar las dos impedancias. Y por supuesto, mire que usted se da cuenta que aquí hay la parte real, es la resistencia, y la parte imaginaria es esa reactancia. Que esa reactancia está debida al capacitor o al inductor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que hagamos el primer ejercicio para que se sientan que, pues, que esto tiene algún sentido, ¿no? Ahora, el valor de la corriente, el fasor de corriente va a ser igual al fasor de voltaje dividido entre la impedancia equivalente. Entonces, el fasor de voltaje es igual a 10, el fasor de la impedancia es 5 menos J 2.5,
¿sí? Y entonces usted simplemente coge su calculadora y hace esa operación. ¿Qué va a poner? Ah, bueno, aquí me olvidé de poner que 10 es ángulo de 0, ¿no? Igual pónganle su calculadora así y háganlo, por favor. Dividido 10 ángulo de 0 sobre 5 menos 2.5i. Igual, esto nos da en rectangular, pero como necesitamos es el fasor, entonces Shift 2, 3, igual, y aquí obtenemos 1.788, que sería 1.79, ángulo de 26.57 grados. ¿Listo? Esto es amperios. No. Y ya encontró la corriente, mire. Pero a nosotros nos están preguntando que la corriente es I de T. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues pasar este fasor, pasarlo al dominio del tiempo. ¿Y cuánto me dará la respuesta? Alguien que me diga. 1.79, los ayudo porque ya se me va a acabar el tiempo. ¿Coseno de quién? Coseno de 4t más 26.57 grados de amperio. Listo, ahí está I de T. Ahora, vamos a encontrar qué es B de T. ¿Qué es B de T? B de T es el voltaje en el capacitor, pero el voltaje en el capacitor ya habíamos dicho que el fasor de voltaje en un capacitor es, acuérdese de las expresiones matemáticas que hicimos por acá, mire, en un capacitor es la corriente dividida entre J omega C. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que usted debe hacer es, no, pero más que eso, es esto en general. En general es esto, mire. Usted para encontrar el fasor de voltaje es simplemente multiplique la impedancia por la corriente. Listo. Entonces, yo lo que hago es Z por I del capacitor. Igual, ¿cuál es la impedancia del capacitor? Menos J 2.5. ¿Multiplicado por quién? Por el fasor de corriente. El fasor de corriente nos dio 1.79 con ángulo de 26.57 grados. Haga esta operación, mire, para eso están los complejos, ¿sí vio? Multiplicado por menos 2.5i en la calculadora. Yo lo estoy haciendo pues porque me imagino que si me siguen, Shift 2, 3, porque es un voltaje y me va a dar 4.47 con ángulo de menos 63.43 grados. ¿Listo? Pero como usted le están pidiendo es B de T y no le están pidiendo B, entonces simplemente es B de T va a ser igual a ¿quién? A 4.47 coseno de 4T menos 63.43 grados. ¿De quién? De voltios. Y estas son mis respuestas al ejercicio. ¿Me entendieron, por favor, muchachos? Dígame que sí, hermano. Profe, disculpe, acá de mi parte no se le entiende nada, está entrecortada la llamada, no sé si será mío o será su internet. A ver, dígame el resto de muchachos, de compañeros, si están en las mismas. Sí, profe, se le entiende. No, pues por acá normal. Acá normal, profe. Puchas. Bueno, entonces tengo 2 normales y 2 anormales. 2 estados anormales. Bueno, no sé, muchachos. Sí, esta mañana también se me escuchaba bastante. Pues, subir la clase que lo vean lo último. Sí, claro. ¿Fue lo último, perdóneme, lo que empezó a molestar? ¿O ha estado toda la clase? Decime, Anderson. Ellos dicen ahorita. Bueno, vale. Pero lo poco que alcanzaron a ver ahí de las expresiones que hice, sí está claro cómo son las respuestas, sí, más o menos me entendieron. Obviamente hay que hacer más ejercicios, pero este primer ejercicio, ¿qué les pareció? Sí, más o menos, ¿o no?
Voy a preguntar individualmente a ver a quiénes están acá. Tengo a Oscar Alberto. ¿Cómo te fue? Sí, sí, más o menos. Pues sí, más o menos. Yo ahora, cuando la suba, voy a volver a ver la clase. Bueno, La verdad vale. me entendí unas cositas. Sí. Vale. ¿Qué me dice Brian? Sí, profe, entendí. Sí, Anderson. ejercicio, pues, ¿no? Todos los otros. Sí. Claro, es que, verá, muchachos, no se me vayan a asustar con el poco de conceptos. Esto tienen que volverlo a ver si quieren, lo repitan la clase. Estos conceptos, pues ahí no hay de otra que aprenderse esos nombres de memoria, porque hoy hemos visto muchos nombres raros para ustedes: impedancia, admitancia, susceptancia, reactancia, resistencia, conductancia, todo cian, 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 cian. A lo mejor cian pues suena como ese grupo por allá de una pareja. Pero es así, ¿no? Es así, es un poco extraño. Pero yo quería terminar con este ejercicio para que se dieran cuenta que todos estos términos raros facilitan muchísimo las cosas, ¿no? No son tan complicadas, mire, porque pues ya aquí no hay que integrar, no hay que hacer nada de eso, y entonces, bueno. Edward, ¿cómo le fue con esto? ¿Qué le pareció? ¿Entendible o pues lógicamente? No, sí, entendible. Más que todo, pues, Sí, exacto. Todos esos términos demás se van a familiarizar. Elvis, cuénteme. Sí, profe, sí está entendible. Ok, Harold. Sí, profe, está Oscar. entendible. Ah, bueno, Oscar. Dale, perfecto, Oscar, listo. Y no le pregunto a Juan Felipe porque Juan Felipe ya sabe. ¿Sí o no? Sí, profe, creo que al práctico nada más. Sí, De la unidad que integró, ¿no? Pues ya el trabajo pues lo derivó pues por lo que con lo corresponde. Pero no, ahí ya le cogí ya. bueno, vale, vale, eso está muy bien. Listo. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo que terminen de pasar una excelente noche. Disculpen por todo el ruido, las interrupciones de Profe, el internet. viernes no hay clases. Eso es verdad, pero yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé qué vamos a hacer porque voy a tener que inventarme algo, hermano. Hablemos de una vez a ver qué podemos hacer. Sí, porque es que el viernes pues tenemos maquinarte, y el hecho de que no haya clase, muchachos, yo sí les voy a pedir un favor gigante. En nuestra clase de 1 a 4, yo voy a mirar qué presentaciones hay y les voy a pedir que asistan a la presentación y que de pronto me hagan un ensayo o algo, o yo voy a mirar que ustedes estén ahí en las presentaciones, y voy a sacar también una notica por asistir en la clase a las presentaciones de Maquinarte desde la 1 hasta las 4, que es el momento de nuestra clase, para que asistan y yo les digo cuáles son. Yo les voy a hacer la presentación. Estén pendientes del grupo, que el viernes hacemos eso y sacamos otra notica de eso, ¿vale? Para que asistan y estén allí viendo las presentaciones. Lo ideal es que vaya bastante gente, pues para que ustedes las vean y se enteran de lo que hacemos en la U, de lo que hacemos acá en electrónica, los muchachos. Y eso les voy a dar, como les digo, una presentación. Bueno, una notica. Bueno. listo, profe. Listo. Chao, profe, hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego, muchachos. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.